estamos nuevamente aquí en esta transmisión para dar nuestro estudio a mujeres con temas aislados por los tiempos que estamos viviendo. Y el tema de hoy se trata del temor de Dios. Y yo no soy de las que escuchan noticias, pero de repente me mandan una que otra por WhatsApp y a veces las veo, a veces ni las pelo, pero me llegó una que sí me puso a girar, porque decía así en pocas palabras que toda esta pandemia fue provocada, que porque para unos cuantos logren el poder sobre la economía mundial. En fin, mi mente empezó a divagar y a mal viajarse, pero me di cuenta de algo. Dije, si todo esto es cierto, podemos confirmar lo que Jesús dijo en Mateo 24:12, que la maldad se está multiplicando. Y yo me puse a pensar, si la maldad se está multiplicando, entonces no hay temor de Dios. Y hoy quiero hablar de ese temor de Dios. Primero vamos a ver qué es el temor de Dios. En Santiago 2:19 dice, muchos confunden creer en Dios con el temor de Dios, pero creer en Dios, pues dice la Biblia ahí en Santiago 2:19 que también los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, ¿qué es realmente el temor de Dios? Según Proverbios 8:13, dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Y me gusta también cómo la Biblia para Todos, con lenguaje actual, traduce esta misma parte de ese versículo, pues dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Entonces podemos decir que temor de Dios no solo es creer en Dios, sino que también es obedecer a Dios. La clase pasada estuvimos viendo cómo nosotros podemos demostrarle a Jesús que lo amamos, y él decía que guardando sus mandamientos, ¿no? Pero entonces el temor de Dios es amar a Dios, que conlleva a guardar sus mandamientos, y cuando tú le amas realmente, lo obedeces. Buscas hacer su voluntad y no la tuya, y aborreces lo que Él aborrece. El mundo entero está, dice la Biblia, bajo el maligno. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, ya todo está tan distorsionado. Y cuando tú tienes temor de Dios es como ser un salmón nadando en contra de la corriente. Yo no sé si ustedes han visto cómo los salmones nacen en un lago y empiezan a bajar por el río, llegan al mar, ahí se están bastante tiempo, y ya en su adultez es cuando regresan en contra de la corriente para llegar al mismo lago donde nacieron, y ahí ponen sus huevos para multiplicarse. Pero en ese trayecto, en esa subida, a veces brincan varios metros para poder alcanzar los niveles más arriba, y llegan todos lastimados los que llegan, unos no llegan, ¿no? Pero eso me hace ver cómo los que tienen temor de Dios son personas que no se rinden, son personas que a pesar de la adversidad siguen adelante, aunque lleguen todos amolados, maltratados, lastimados, siguen adelante porque saben que tienen un propósito y buscan a toda costa agradar al Señor. Y bueno, vemos en estos tiempos que como realmente la maldad se está multiplicando, va en aumento, y esto me hace pensar en los tiempos de Noé. Y quiero que analicemos a Noé para comparar los tiempos, y también para ver cómo se condujo Noé, porque él se condujo con temor a Dios. Y vamos a ver primeramente, si me quieren acompañar, a Génesis, capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver cómo estaban los tiempos
cómo estaba la gente más bien en los tiempos de Noé. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vayamos al verso 11 y 12 y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, comparando los tiempos de Noé con estos tiempos, podemos decir, pues estamos casi igual o tal vez hasta peor, ¿no? Y entonces vemos que Dios escoge a Noé. ¿Pero por qué escoge a Noé? Vayamos a Génesis 8 y 9 y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aquí está el secreto. Noé no se conducía como los demás en su época. Yo te pregunto, ¿cómo te estás conduciendo tú? ¿Te dejas llevar por la corriente del mundo o eres como ese salmón que buscas a dar fruto, llegar a donde Dios quiere que llegues para dar ese fruto y aguantar lo que tengas que aguantar? Una de las cosas, y para ver cómo Noé tenía temor de Dios, es que caminó con Dios. Caminar con Dios es algo constante. No es de que, ay Señor, un día camino contigo y estoy contigo y te busco y el otro día tengo flojera. ¿Sabes qué? Pensándolo, vete tú solo, yo no quiero. Caminar con Dios es ser constante, es buscarlo de manera constante. Y los que temen a Dios saben que sin Dios no son nada. Los que temen a Dios, el latir de su corazón es Dios. La sangre que corre por sus venas es Dios. El respirar que tienen, el aire que respiran es Dios. Dios es lo primero en su vida. Y así estaba Noé. Y cuando tú haces eso, tú eres de ese remanente que Dios guarda y Dios protege. Dice aquí, lo leímos, que Noé era un varón justo. Tú y yo somos justos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, porque en esa cruz Él pagó el castigo que tú y yo merecíamos y nos hizo justos delante de nuestro Padre. Él nos limpió de tal manera que nos hizo justos. Y por eso Dios a los justos los guarda. Si te fijas, Jesús oró, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes, que los protejas. Y de eso se trata. Entonces estamos en tiempos muy difíciles y yo quiero que nos comparemos con esa arca que Dios preparó, más bien que Dios le pidió a Noé que preparara para poder enfrentar toda esta adversidad que estamos enfrentando. En primer lugar, para ver cómo Noé tenía temor de Dios, es que tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Dios a Noé le pidió que hiciera un arca de madera de gofer, y esta madera no se conoce el origen de esta madera, de dónde procedía. Sin embargo, las características que tiene esta madera, una de las principales, es que tenía que ser una madera resistente, porque tenía que resistir durante 40 días y 40 noches, lluvia de abajo, o sea, esa tormenta, imagínense, nunca había llovido antes, entonces yo me imagino una tormenta hacia aquí, cuando cae una tormenta ya
te dan ganas de echarte a correr. Imagínate ahí que nunca habían visto llover, de repente se desata una tormenta, y qué tormenta, qué huracán y qué nada, ¿no? Entonces tenía que ser una madera resistente para aguantar todo ese tiempo que Noé tenía que estar en el arca. Y bueno, cumplir el propósito de Dios, si nosotros queremos imitar las pisadas de Noé y cumplir ese propósito, el propósito de él fue construir esa arca para poder salvar a su familia y para poder salvar las especies que Dios había creado de animales. Entonces tú y yo somos como esa arca que tenemos un propósito. Y para cumplir el propósito de Dios necesitamos tener esa resistencia, ese aguante, venga lo que venga. Entonces tú y yo fuimos creados por Dios para hacer ese tipo de arcas que traigan salvación también, porque Dios nos dio un mandato, que vayamos a todo el mundo y demos las buenas nuevas, que hagamos discípulos también, pero también que hablemos de Cristo a toda criatura para que se salven. Entonces tenemos que entender, en primer lugar, que tener temor de Dios es buscar hacer ese propósito, o cumplir más bien ese propósito que tú y yo tenemos, siendo esas barcas que aguanten lo que sea para traer salvación a los demás. En segundo lugar, lo que hizo Noé y de esa manera demostró que tenía temor de Dios, lo vemos en Génesis 6:18, y dice así: Dios le dice a Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé tuvo una confianza tremenda, y esa confianza no la demostró solo diciendo: yo creo en Dios, yo tengo fe. Esa fe que él mostró obedeciendo y haciendo las cosas de Dios es lo que nos demuestra que tenía temor de Dios. Vayan por favor conmigo a Hebreos, ahorita vamos a regresar acá, a Hebreos capítulo 11, versículos 6 al 10. Hebreos 11, ahí vamos, versículos 6 y 7, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos que Noé confió en el Señor, y por esa fe, por esa confianza fue que actuó y fue que hizo esa arca para que se salvasen los suyos y los animales que Dios había creado, una pareja de cada una de ellas. Entonces vemos también en Santiago, vayan a Santiago, capítulo 2, que nos enseña que la fe tiene que ir acompañada de obras. Dice el versículo 19 al 20, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, lo que les decía al principio. Dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De aquí tal vez muchos se agarran para decir que la salvación es por obras, pero claramente vemos en Efesios que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe, para que es un regalo que Dios te da inmerecidamente, es por gracia. Entonces podemos hablar de dos tipos de fe: una fe salvadora y una fe
por obras. La fe salvadora es la que Dios te da una porción de fe para que tú creas lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Esa fe tú no hiciste nada, Dios te la regala. ¿Y para qué? Para que entiendas que la salvación no depende de ti, depende de lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y ya como cristianos, ya una vez que tú creíste en Jesús, entonces demuestras tu fe, porque esa fe tiene que ir en aumento, y demuestras tu fe por obras. Ahí por tus frutos, dice la Biblia, te van a conocer. ¿Qué frutos estás dando como cristiano? Alguien que tiene temor de Dios tiene que dar fruto. Se tiene que ver realmente tu confianza, tu fe en Dios por lo que tú haces. Entonces vemos aquí que Noé le cree a Dios y construye esa arca. Y vemos que su fe estaba acompañada de obras y por eso fue justificado, en este caso Noé. Nosotros fuimos justificados, pero no porque seamos aquí muy buenos, sino porque por medio de Cristo. En tercer lugar, vemos que Noé demuestra su temor a Dios al obedecer a Dios. Regrésense a Génesis capítulo 6. Y vemos que en todo lo que Dios le dijo a Noé, él obedeció. Vean lo que dice Génesis 6:22. Después de que le dijo todo lo que tenía que hacer, cómo debía construir el arca, se cree que se tardó 100 años en construir esa arca y ahí estuvo, imagínate. Yo estaba así haciendo números a grandes rasgos en mi mente, porque en aquella época pues vivían más tiempo, ¿no? Entonces yo me imagino ya calculándole así a grosso modo 100 años a qué equivaldría en años ahorita. Podríamos decir, si en ese tiempo tenía 600 años, ponle que sean como 12 años para nosotros, digo a grosso modo, haciendo regla de 3, lo puedes sacar más fácil. Pero se equivaldría a 12 años, 12, 13 años. Imagínate estar construyendo un arca durante 12 o 13 años de tu vida. En ese tiempo, como les decía, no había llovido, el mar estaba lejos de donde estaba Noé. Yo creo que la gente de veras sí pasaba y se burlaban de él, como diciendo, se volvió loco. Entonces, vemos que él no le importó el qué dirán de la gente. No le importaron las burlas, él estuvo ahí dispuesto a pagar el precio con tal de obedecer a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. El capítulo 7, verso 4 y 5 dice, porque pasados, le dice Dios a Noé, le dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Saben, a veces nos cuesta trabajo obedecer a Dios porque tratamos de razonar las cosas. Y acuérdate que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Si Noé se hubiera puesto a pensar, dijo, a ver, ni sé lo que es la lluvia, porque en aquel entonces no había caído la lluvia. Yo creo que hubo cosas que no entendió, pero él dijo, Dios quiere que haga eso, ok, yo lo voy a hacer sin hacer caras, sin chistar. No voy a hacer las cosas a mi manera, sino las voy a hacer a la manera de Dios. Y esto es algo muy importante de entender. Las personas que realmente temen a Dios hacen las cosas no a su manera, sino a la manera en que Dios lo ha estipulado. Hacen las cosas no para llevarse ellos el crédito, sino para que Dios sea exaltado y glorificado. Entonces, la obediencia es algo muy importante. Ahora, si tú obedeces, como consecuencia, tú
tú vas a recibir bendición. Pero ojo, no solo tú, sino también los que te rodean. Vamos a Génesis 7, versículo 1, y vean lo que dice. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No dice la Biblia que sus familiares fueran justos. Habla solo de Noé, y que por Noé tener ese temor, por caminar en esa justicia, por Noé obedecer, por Noé buscar y caminar con Dios, por Noé agradar a Dios, por Noé confiar en Dios, fue que su familia también se salvó. Entonces, tu obediencia va a impactar a tu familia. De ahí por eso dice en Hechos: cree tú y te salvarás tú y toda tu casa. Entonces tú eres esa puerta que, si tú obedeces, tú eres esa puerta que abre y trae bendición a toda tu familia. Amén. En cuarto lugar, Noé demostró ese temor a Dios teniendo esperanza en Dios. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo, iba a decir Moisés, perdón, no. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo Aarón y su familia en esa arca? No me lo vas a creer, pero fue 1 año, 10 meses. Nosotros no sé cuánto llevamos de cuarentena y ya nos estamos quejando, ya decimos, ya no aguanto. Quiero demostrarles cómo es que fue 1 año, 10 días, perdón. ¿Sí dije? 1 año, 10 días. Vayan a Génesis 7, versículo 11, y vean los años que tenía Noé cuando entró al arca. Dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahí, poco antes, él entró con su familia, Dios le cerró la puerta y comienza el diluvio. Noé entonces tenía 600 años, y cuando comenzó el diluvio fue a los 600 años de Noé, en el segundo mes, y dice que a los 17 días. Vayan ahora a Génesis capítulo 8, versículo 13 al 16. Dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, o sea, ya había pasado 1 año, dice: en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces había pasado 1 año con 10 días desde que él entró a la barca hasta que salió de la barca. Estuvo más de una cuarentena, más de 375 días ahí recluido en el arca junto con su familia. Él no podía salir con un cubrebocas, él se tenía que quedar ahí en el arca. Tenía que limpiar las cochinadas de los animales, tenía que fletarse los olores de los animales, tenía que darles de comer, tenían que aguantar las broncas que había entre su familia, porque seguro hubo broncas. ¿Te suena familiar lo que estamos viviendo el día de hoy? Entonces, él aguantó, él mantuvo esa esperanza en el Señor, no se agüitó. Sin embargo, vemos en Génesis 8:1 algo importante. Estaba él en el arca todavía, yo creo que a la mitad o bueno por ahí, y dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales
y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las arcas. En estos tiempos, cuando ya nos dijeron que ya se extendió esta cuarentena, muchos tal vez cayeron en depresión. Muchos tal vez dijeron, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para juntar para la comida, para sobrevivir? ¿Cómo le vamos a hacer? Muchos tal vez estén pensando, es que Dios ya se olvidó de nosotros. En estos tiempos es cuando más tienes que confiar en el Señor y tener la esperanza de que Dios tiene todo bajo su control. Nada se mueve, ni siquiera un cabello tuyo se cae sin la voluntad de Dios. Dios sabe cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Entonces imagínate el control tan tremendo que tiene sobre toda su creación y sobre todo sobre sus hijos. Entonces no perdamos la esperanza en Dios. Una persona que tiene temor de Dios no se rinde, sigue adelante, confiando y esperando en las promesas de Dios. Amén. Y finalmente, el punto número 5 es que una persona que tiene temor de Dios es agradecida. Si leemos Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21, dice lo siguiente: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Aquí vemos que ya finalmente cuando salió de todo ese tiempo, de ese año, 10 días que estuvo Noé en el arca, él edificó un altar y adoró al Señor. Y seguramente dijo: Señor, gracias por salvarnos, valió la pena esta espera. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser agradecidos. Dice la Biblia que tenemos que dar gracias a Dios en todo, en cualquier circunstancia difícil que te encuentres, tenemos que confiar y tenemos que ser agradecidos con el Señor. Yo te invito a que oremos el día de hoy. Y si tú hoy estás pensando tal vez que Dios ya se olvidó de nosotros, pensando tal vez, ¿sabes qué? No vale la pena seguir a Cristo, esto ya me dolió mucho, ya me salgo del juego. Hoy es tiempo de regresar y decir: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque no he pasado la prueba, porque Dios está probando nuestra fe con todo esto también, ¿no? Y yo quiero ser de esos que aguanten hasta el final, como Noé. Yo quiero, Señor, obedecerte. Yo quiero hacer las cosas a tu manera, no a la mía, aunque en el momento no entiendo nada, ni sé cuánto va a durar todo esto, pero yo quiero poner mi mirada en ti, no en las circunstancias, no en las noticias, sino en ti. Y yo te creo a ti y que mis obras vayan acompañadas de mi fe. Entonces, ¿qué les parece si oramos y se lo pedimos al Señor? Inclinen ahí donde estás tu cabeza, cierra tus ojos y dile: Padre Celestial, gracias, porque sabemos que aunque no entendemos nada, aunque estamos como en una barca enfrentando luchas y adversidades, tú estás con nosotros en la barca y vamos a llegar a nuestro destino. Vamos a llegar y vamos a cumplir el propósito por el cual tú nos has creado. Padre Celestial, perdónanos si hemos pensado que tú ya te olvidaste de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos querido correr con el mundo, a la par del mundo y no en contra de la corriente del mundo. Perdónanos, Señor, si no te hemos obedecido, si hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y no a la tuya. En verdad, perdónanos. Y Señor Jesús,
Yo te ruego que tú me llenes de tu paz, que tú me llenes de tu gozo en medio de esta situación tan difícil, que podamos seguir adelante, esforzándonos, pagando el precio que tengamos que pagar, aunque se burlen de nosotros, aunque nos juzguen, aunque nos critiquen, seguir adelante haciendo tu obra para gloria y alabanza de ti, no para la nuestra, Señor, sino para que tú seas glorificado. Y Señor, si no hemos hecho uno de tus mandamientos, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, perdónanos, hoy lo queremos hacer. Queremos realmente que otros también se salven, que otros también te conozcan a ti realmente como eres. Y Señor, quita todo velo que puede haber en muchos creyentes incluso, o gente que no te tiene en su corazón. Quita ese velo de religiosidad, quita ese velo de incredulidad, quita ese velo de juicio, de crítica, de murmuración, y que puedan conocerte realmente, Señor. Es nuestro más grande anhelo, porque para este tiempo hemos llegado, Señor, para ser instrumentos tuyos para salvación de otros. Y Señor, gracias. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón aún, yo te invito a que lo hagas, que le digas: Señor, no entiendo nada. A veces sí he creído que nos has abandonado, a veces no entiendo por qué permites todo esto, pero Señor, hoy quiero entregarte mi vida. Quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que entres y dirijas mi vida, que tomes el control absoluto y ayúdame a poner mi mirada en ti, no en las circunstancias. Quita todo miedo que pueda yo sentir. Y Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Hoy te pido que perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Y Jesús, gracias. Gracias porque al tercer día tú resucitaste. No eres un Dios muerto, eres un Dios vivo. Tú vives, resucitaste. Y hoy entra a mi corazón y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo las invito a que hoy tomemos esa decisión de caminar con Dios como lo hizo Noé. Y ya vimos todo lo que implica tener ese temor de Dios. Las quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Las extraño, amigas, las extraño muchísimo. Pero esto va a pasar, esto va a pasar. Gracias y que Dios las bendiga.